en este versículo, capítulo 7, conscientes del temor de Dios, ¿no? Tratamos, dice San Pablo, de persuadir a los hombres para que Dios, ya que estamos ante el descubierto, espero también que su conciencia estemos al descubierto. Hermano, el temor del Señor ya desde Proverbios, capítulo 1, versículos 7 y 8, dependiendo de la traducción, es la síntesis de la vida virtuosa. En otras palabras, si yo cumplo ese primer mandamiento de la ley de Dios, que lo hemos visto también ampliado en Deuteronomio 6:4, amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, con todo mi ser, todos los demás ya es facilito. Y como el lenguaje vulgar se dice, es pan comido. Está la clave en amar a Dios sobre todas las cosas, ¿ya? Eso es lo que se refiere al temor. Es una santa reverencia de no querer ofender al Señor. Ese es el santo temor a Dios, ¿no? Es esa actitud de respeto, de veneración, de obediencia, que nos lleva a cumplir la voluntad de Dios. Y cuando hacíamos primera Tesalonicense, vimos en el capítulo 4, versículo 3, ahí clarito que nos decía este mismo Pablo, la voluntad de Dios que ustedes sean santos. Entonces, ¿y qué significa santo? Pertenecientes al Señor, consagrados a Él. Y hoy hay tantas espiritualidades tan bellas que hay estas consagraciones. Los que se consagran a María para consagrarse a Jesús, porque ella nunca se queda con nada, ¿no? Todo es para la gloria y la honra de su Hijo. Cuando se consagran a María, ya sea en la espiritualidad de Shensta, que es tan bella, el cobijamiento, o también los del sacerdotal mariano, con la especificidad de orar por la iglesia, por los sacerdotes, o digamos, en el caso mío, yo soy consagrada, el padre Rafael, la tía Malita, somos consagrados al Señor en la espiritualidad de Santo Domingo de Guzmán, en la predicación, en la enseñanza de la palabra. Entonces, eso significa santo. Yo me aparto de los criterios mundanos y me consagro a Dios, pertenezco a Dios. Quiero llegar a esa vida de santidad que me propone el Señor y es su voluntad, ¿no? Entonces, ¿y cómo hago esto? Obedeciendo, ¿no? No es Pablo, pero San Juan ya nos los dice, ¿no es cierto? En Juan 14:23, no estoy con la Biblia abierta, pero parafraseando dice, ¿no? Si ustedes me aman y cumplen los mandamientos, el Padre y yo vendremos y haremos morada. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo. Entonces, estamos destinados a ser ese receptáculo de la Santísima Trinidad. Y los que hemos tenido la gracia de leer a Teresa de Ávila, El Castillo Interior, después de atravesar todas estas situaciones en las diferentes moradas, cuando se llega a la séptima, al matrimonio íntimo con el Señor, ya a las bodas, ¿no es cierto? Es ahí nuestra meta, ¿no? Y es porque estamos viendo al Señor cara a cara, que lo haremos, quiera el Señor. Lo hemos visto también en 1 Corintios 13, ¿no? Quiera Él en la vida eterna. Pero esta vida eterna que ya desde ahora, aún en carne, la estamos viviendo, porque citando a Juan nuevamente, no es Pablo, pero una idea similar, Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y Juan 17:3 nos va a decir, esta vida eterna es conocer al Padre y al Hijo al que Él ha enviado. Ahora, es diferente el temor mundano, dirá San Juan en su primera epístola, capítulo 4, versículo
18, en el amor perfecto, que Dios es amor, no hay temor, ¿ya? Entonces lo que nosotros tenemos es esa reverencia, esa veneración, ese deseo de llevar estas vidas virtuosas, porque el temor del Señor es la sabiduría y es el deber cabal de cada cristiano, ¿ya? Entonces, aquí cuando está hablando de esto, San Pablo no pretende, ¿no es cierto? Ya en la otra idea, cuando dice en el versículo 12, no nos recomendamos nosotros ante ustedes, él no se está queriendo recomendar, ¿no? Solo quiere proporcionarle a los corintios con los que ha tenido este impasse, lo hemos visto en la primera de Corintios, de que no querían reconocerlo a él, que los había fundado como comunidad y les había mostrado la buena nueva de Cristo, ¿no? Para que sepan, ¿no es cierto?, ustedes responder a las críticas que pudieran venir de afuera. Luego decir, me encanta esta parte cuando dice, ¿no? Él, a fin de que tengan que responder a los que se glorían en lo externo y no de lo que hay en el corazón. Hermanos, la vida en el Señor es una vida interior, es una vida interior que se va reflejando en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de sentir, en nuestra manera de expresarnos y en nuestra manera de actuar, ¿no? Y ya dice en el 13, si hemos perdido el juicio, ha sido por Dios. Si nos mostramos juiciosos, es por ustedes. Entonces, me acuerdo alguna vez que lo escuchaba al padre Rafael Guzmán, que él es el responsable del Centro Carismático San Martín en Cochabamba, ¿no? Él decía, ¿no? Cuando uno se convierte al Señor, cuando recibe este gozo, esta alegría del Espíritu Santo, los familiares de uno que ven ese cambio y nos dicen que somos unos fanáticos, nos dicen, ¿no? ¿Y por qué no llevas tu cama de una vez? En el caso de él, al Centro San Martín, a nosotros en el caso nuestro era la mansión, porque de ahí vino toda esta espiritualidad del espíritu, ¿no? De la mansión, y es verdad, ¿no? Entonces, él dice al respecto, ¿no? Eso podría ser considerado en nosotros un signo de demencia, pero no, estamos bien cuerdos y por eso le estamos entregando este evangelio. Y luego en el 14 va a decir, porque el amor de Cristo nos apremia. Él que murió por todo, luego todos hemos muerto en el bautismo a la vida de pecado heredada por nuestros padres, a nuestros criterios mundanos y a la maldad de Satanás, ¿no? Muchas veces hemos escuchado, me recuerdo una predicación de Fray Nelson Medina, también de la Orden de Predicadores, el enemigo es un perro rabioso atado, no hay para qué acercarse, ¿no? Entonces, si ya está atado, dejémoslo ahí, ¿no? Entonces, ¿qué nos está diciendo San Pablo esto? Que no debemos de buscarnos a nosotros mismos, sino entregarnos al servicio de Dios y de los hombres. Y esta decisión ha nacido al reflexionar sobre este misterio central de Cristo. Y yo les he dicho, creo, y no sé si en este curso he comentado que alguna vez yo escuché a la tía Malita decir a una amiga que estaba pasando un momento muy difícil de su vida. Amalita estaría en unos 4 años de viuda, ella llevó bastante tiempo el luto por el esposo, vivían en Tarija, se tuvo que trasladar a Santa Cruz, sus padres le hicieron un departamentito en esa parte del jardín que tenían de su casa y lo que ahora es Radio Betania, ahí está Radio Betania, y esta amiga le preguntaba, ¿cómo usted, Amalita, habló por los años 79, hace 41 años, por decir, tiene tanta paz?
Y ella respondió aquí lo que dice Pablo, es que yo nunca estoy pendiente de mí misma, sino siempre pendiente de los demás. Y esa es la clave, hermano. ¿Dónde está Dios? ¿Cuál es su voluntad y cuál es la necesidad de mi hermano? Ya también el Señor en el Evangelio nos decía, ¿no? El que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, tome su cruz. ¿Y a dónde, Señor, con esa cruz? A crucificar nuestras maldades al Calvario contigo para resucitar en nuevas criaturas que solo saben hacer el bien. No han habido dos personas, ya lo hemos comentado en otras ocasiones, más libres, más bondadosas, más perfectas que han pisado esta tierra que nuestro Señor y Nuestra Señora. Y jamás estaban pendientes de sí mismos. Es más, cuando le preguntan dónde vive, dicen, ay, dice, no, en el Evangelio nuestro Señor, las aves tienen sus nidos, pero yo no tengo ni dónde reclinar mi cabeza. Y nuestra Madre Santísima, afuera de micrófonos hablábamos de Santa Catalina Emmerich, una gran visionaria de nuestra iglesia. Según ella, nuestra madre murió en Éfeso, tan lejos de su ciudad natal, ¿no? De su país, de allá, en esos tiempos en que había o que tomar un barco o la carreta para trasladarse, ¿no? Entonces vemos dos personas tan perfectas como nuestro Señor y Nuestra Señora, y lo vamos a ver el propio Pablo, ¿no? El de Tarso, que había muy unido a su religión judía en Jerusalén, y fue a morir decapitado a Roma, igual que Pedro, el Galileo, que fue a morir y todavía crucificado con los pies para arriba. Entonces vemos todos estos ejemplos, hermanos, de que esta es la clave. Amar a Dios sobre todas las cosas y renunciar a su propio egoísmo. El egoísmo no hace bien a nadie, hermanos, no lo hace a uno feliz, porque estamos hechos para darnos y dar, y no hace feliz a nadie. Entonces, sobre eso, lo que está diciendo que nosotros hemos muerto a ese pecado, ¿no? Y porque él, le insiste, no amaba a su padre y a la humanidad. Este amor y esta obediencia al Padre y este amor a los hombres van a ser la razón de que Jesús ha entregado toda su vida, ¿no? Ahora, esta parte que dice, ¿no? En lugar de, como sustituto, claro, él ha muerto sustituyéndonos a nosotros los, los que queremos seguirlo, ¿no? Los pecadores. Si Cristo murió en representación de todos nosotros, consiguientemente, todos aquellos por quienes ha muerto el Señor, todos nosotros, su pensamiento es claro. No se trata de una muerte a la vida física, sino, vuelvo a insistir, reiterativamente a la vida de pecado. Y han desaparecido para él toda su antigua vida en el caso de Pablo. El supremo acto de amor y de obediencia, que es la muerte de Cristo, ha hecho que todos los beneficiados mueran al pecado y vivan para seguir su ejemplo. Hay un texto en Hebreos 5:7 que dice, ¿no? Que él aprendió la obediencia sufriendo, ¿no? Y es una forma en que nosotros tenemos que hacernos esa violencia interior a nuestro ser pecador para dejar resurgir esta nueva creación que el Señor está haciendo. Situado gracias a la muerte y a la resurrección de Jesús, en esta vida nueva, nosotros los cristianos ya no vivimos para nosotros mismos, sino que estamos dedicados y consagrados a aquel por lo que Él murió. Me gusta y ojalá lo podamos ver también en Gálatas, cuando hagamos Gálatas, después de 2 Corintios, posiblemente tenemos que hacer Gálatas y Romanos, ¿no? Entonces ahí va a decir, ¿no? En ese famoso versículo de Gálatas 2:20, que ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí, y
lo que vivo ya en esta carne está crucificado con Cristo, ¿no? Porque Él se entregó y murió por mí. Y fíjense que no lo dice en plural, lo dice, cambia San Pablo en su expresión en los Gálatas, dice, el que se entregó y murió por mí, lo personaliza. Y eso es lo que nosotros también tendríamos que hacer, ¿no? Entonces vuelve en el versículo 17 de este capítulo 5, dice, ¿no? De manera que si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, he aquí que todo es hecho nuevo. Nuevos criterios, nueva manera de pensar, nuevos sentimientos, lo vamos a ver, Dios quiere, Filipenses, tengan los mismos sentimientos de Cristo, nueva manera de expresarnos y nueva manera de actuar. Y no sé si con ustedes les he dado yo ese ejemplo bellísimo para nosotros los dominicos, nuestra madre Catalina de Siena, la fraternidad a la que tía Malita y yo pertenecemos se llama precisamente Fraternidad Seglar Santa Catalina de Siena, ¿no? Entonces, ella en sus coloquios íntimos con el Señor, cuando el Señor la desposa a ella, le regala un niñito precioso en que había un diamante hermoso, grande, engastado en 4 perlitas. ¿Y qué significaban? Esa fe firme, inquebrantable que el Señor le estaba regalando, la iba a necesitar, tenía que, entre comillas, amonestar a un papa para que vuelva a Roma. Fíjense, ella es una muchacha sencilla, ¿no? Pero que tenía una gran mística, y las 4 perlitas significaban la pureza de la mente, la pureza del corazón, la pureza de la palabra y la pureza de acción. Y un día reflexionando, dije, ¿cómo podemos adquirir esta pureza? Me encontré con el Salmo 107, versículo 20, que dice, cuando estaba en oscuridad y angustia, mandaste tu palabra que me sanó. Y también en Juan 15:3, cuando dice, el Señor les dice a sus discípulos, ya ustedes están limpios por la palabra que les he dado. Entonces, si meditamos día y noche, como dice el Salmo 1, en la palabra del Señor, la palabra va a hacer su trabajo de lavarnos, de limpiar nuestra mente, de ponerlo los pensamientos de nuestro Señor, de algún día alcanzar esos sentimientos de piedad y de bondad de la que nos habla este mismo Pablo en Filipenses, y como dice el Evangelio, de la abundancia del corazón hablará tu boca y en consecuencia actuaremos. Y entonces sabremos que estamos en ese camino correcto, ¿no? Entonces, en Colosenses también, quiera Dios, veamos el capítulo 3 versículos del 1 al 10, nos habla de que debemos buscar las cosas de arriba porque ya todas las cosas viejas han pasado y todas son hechas nuevas con nuevos criterios, ¿no? Entonces, San Pablo y con él todos nosotros cristianos que queremos seguir al Señor, estamos situados en esta nueva dimensión y ya no podemos ver a nadie con los ojos carnales, con mirada humana, ni siquiera a Cristo lo podemos considerar ya pura o exclusivamente en su aspecto humano, pues muchos de ellos todavía que habían convivido con el Jesús histórico, lo habían conocido, ¿no? Entonces, aún así dice San Pablo, el Jesús que existe es ese Hijo de Dios que ha resucitado, ¿no? Entonces vemos que el creyente que está en Cristo, si se ha hecho un miembro de Cristo y de Cristo resucitado, se sigue que la situación de este cristiano ha cambiado radicalmente. Ha dejado, reiterativamente digo, esa manera de ser y de vivir antigua y ha encontrado un nuevo estado de vida porque él ya es una nueva creación, lo viejo ya pasó, he aquí que todo es hecho nuevo, ¿no?
Dios que ha creado todas las cosas por Cristo, así lo dice la epístola a los Hebreos en el capítulo 1, pero lamentablemente se introdujo el pecado en el mundo y esto trajo desorden. El libro de la sabiduría 2:24 va a decir, por la envidia del enemigo entró la muerte, que es consecuencia del pecado en el mundo. Pero Dios quiso restaurar su creación, recreándola en Cristo. Y el resucitado ya ha instaurado un nuevo mundo, porque Él es el último Adán, eso lo vimos en 1 Corintios 15, el primer Adán que pecó y él, hijo de raza humana también, ¿no? Nuestro Señor, perfectamente humano, Él es el último Adán, y los que están en Él ya participan de esta nueva creación, ya son ese hombre nuevo creado en Cristo y destinado a vivir en la justicia y la santidad de la verdad. Esta recreación beneficiará también a todo el universo. Por algo en Romanos veremos que dice, Romanos 8, que la creación entera gime esperando la manifestación de los hijos de Dios, ¿no? Luego en el versículo 18 nos va a decir que nos conviene reconciliar, porque Él ya nos ha reconciliado con Cristo y nos da este ministerio de la reconciliación, porque Cristo estaba con Dios reconciliando al mundo, no tomando en cuenta sus transgresiones y poniendo en nosotros la palabra de la reconciliación. Hermana, qué buena nueva es la que Cristo nos envía a decir, a proclamar, a predicar. La buena nueva, que en Cristo hay perdón de pecado, que en Cristo es posible esta nueva vida, ¿ya? Entonces, por medio de su ofrecimiento, Cristo ha hecho ya esta reconciliación, ¿no? Y ya cesa esa enemistad que había entre el hombre pecador y Dios, porque Dios es fiel, lo hemos visto en varios textos, ¿no? 1 Corintios 10 dice, Dios es fiel y su amor nunca cambia, siempre está a la espera de nosotros como humanidad. Es entonces necesario que nosotros seamos reconciliados y vueltos a esta amistad mediante la purificación de nuestros pecados. Esta reconciliación no la podía hacer el hombre por su propia fuerza. Por tanto, Dios mismo tomó la iniciativa y por Cristo y en Cristo y por su muerte y su resurrección, Dios reconcilió al mundo con Él, ¿no? Y al decir mundo decimos a toda la humanidad, ¿no? A la universalidad, porque la salvación es universal, ¿ya? Y ya nos dirá, si llegamos a las cartas pastorales, en 1 Timoteo 2:4, que dice, Él quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad, ¿no? Dios ya ha hecho su obra, nos toca a nosotros, los seres humanos, como personas libres, aceptar nuestra gracia y hacer lo que a nosotros nos corresponde. Yo meditando en esto de que qué bella es la creación, ¿no? Material, y qué hermoso que el Señor nos creó. Y dentro de todo, no sé si estoy equivocada, hermanos, pero yo creo que la creación más grande que ha hecho el Señor en nosotros es nuestro libre albedrío. El poder decirle sí, gloria a Dios, o la capacidad también de declinar su oferta, ¿no? El libre albedrío que Él nos respeta al máximo. Obviamente que Él hará muchas insinuaciones, muchas invitaciones para tener nuestro sí, pero nunca nos va a coaccionar y nunca nos va a obligar, ¿no? Entonces, Él no ha tomado en cuenta nuestras transgresiones, dice, ¿no? Sino que nos ha dado esta palabra de reconciliación, este ministerio de reconciliación
que lo siente muy profundamente. Pablo lo está manifestando en esta carta que ya dijimos, la segunda de Corintios, está compuesta de varias restos de cartas, al parecer fueron varias y una de ellas es lágrima, ¿no? Pero eso es lo que les está queriendo decir, ¿no? Esta palabra de reconciliación, y él como ministro no está actuando con una autoridad propia, sino está en este ministerio de la reconciliación que es propia de Cristo. Luego cambia la idea y dice, ¿no? En el versículo 20, somos embajadores de Cristo y Dios exhorta por medio de nosotros. Por Cristo le suplicamos, déjense reconciliar con Dios, ¿no? Miren, qué amoroso San Pablo, yo me lo imaginaba, ¿no? Un poco duro, un poco torpe, y sin embargo, ¿no? Cuando les conté que cuando veíamos un poquito de los hechos en la introducción general, cuando él tosudamente no quiso llevar a San Marcos y tuvo que irse a San Marcos con San Bernabé a Chipre, ¿no ve? Y él se fue con Silvano, por eso me daba esta impresión que Pablo es así. Y sin embargo, leyendo esta carta, vemos su corazón tan generoso, tan bondadoso, tan llena del Espíritu Santo, ¿no? Hay que reconciliar con Dios. El capítulo 5, versículo 20 de esta segunda epístola. Entonces vemos de que el apóstol es embajador de Cristo, todos en realidad lo somos hermanos, ¿no? Y el embajador es un representante oficial de este soberano, ¿no? Que está investido de autoridad y que recibe esta misión. Su encomienda no es de origen humano, sabemos, viene de Cristo y finalmente de Dios mismo, ¿no? De la Santísima Trinidad, porque Dios en definitiva, a través de su ministro, nos exhorta a nosotros como humanidad, y esta afirmación es capital y llena de confianza en el ministerio del Evangelio mediante el cual él realiza su apostolado. Por eso es que vuelvo a insistir, por Cristo le suplicamos, ¿no? En Cristo, de quien habla a través, ¿no es cierto?, de él, déjense reconciliar con Dios. Entonces ya depende de nosotros de decirle sí y aceptar esta reconciliación. Porque sabemos que Dios al enviar a este mundo a su Hijo y hacernos nacer de mujer, es impresionante, pero para mí, ¿no? Es algo de un poquito extraño para mí, que a la Virgen María Pablo, y estoy seguro que la amaba y la respetaba, pero le dedica en todas sus epístolas solo un versículo, Gálatas 4:4. Dice, él que ha nacido de mujer, así, no la nombra siquiera, ¿no? No sé si es por extremo respeto o porque no quiere desviar su mente de su propósito, que es predicar a Cristo. Lo hizo solidario de una humanidad pecadora. Quiso que tomara sobre sí los pecados del mundo, a cual él también pertenecía, y que todos sufrimos esa consecuencia de la maldición de la muerte, que es, ¿no?, la consecuencia del pecado de nuestros primeros padres, ¿no? Y esta parte que dice, por nosotros lo hizo pecado, ¿no? Es ese sacrificio de esta víctima por el pecado que es nuestro Señor, y el Padre lo hizo como víctima de pecado, porque una vez que Jesús sufrió el castigo por el pecado de todos nosotros, ya nosotros quedamos convertidos en justicia de Dios. Gracias a nuestra unión con Cristo y a nuestra participación en su muerte y resurrección, somos hechos justos. Somos justificados porque el que nos justifica es el justo, de lo justo. La justicia divina, en virtud de la cual Dios ama con misericordia y cumple todas sus promesas de salvación, ¿no? Entonces, esta justicia desciende sobre cada uno de nosotros como una gracia, ¿no? Y nos toca y nos convierte en justo.
comenzar bien. Y en este capítulo 6, hermoso, dice que trabajando junto con Él, les exhortamos a que no reciban la gracia de Dios en vano. En primer lugar, aquí nos muestra San Pablo que el ideal de un apóstol, de él y sus compañeros, es ser colaboradores con Dios en este misterio de la reconciliación que vimos en el capítulo 5, ¿no? Y exhorta a los corintios a no echar en saco roto esta gracia de Dios, ni dejar pasar este momento que el Padre les ofrece, ¿no? Y bueno, está citando un pasaje del profeta segundo Isaías en el capítulo 49, versículo 8, que dice, he aquí ahora el tiempo muy favorable, he aquí el día de la salvación, ¿no? O sea, este tiempo, nosotros vivimos en el crono, ¿no? En la cronología, pero eso, esas irradiaciones eternas que de vez en cuando experimentamos o que otras personas santas viven con eso todo el tiempo, del Espíritu Santo se llama el kairos, o sea, un momento que el Señor determina en el plan salvífico y ese momento está diciendo que es para la humanidad, es ahora, este tiempo que corre entre la muerte y la resurrección de Cristo y su venida gloriosa. Este tiempo que es hábil, ¿no es cierto? Que bondadosamente Dios nos ha ofrecido a todos, ¿no? En el caso específico de Pablo, en su tiempo, tanto a judíos como a gentiles para su conversión, ¿no? Luego, en la versículo 3 de este capítulo 6 va a decir, no damos en nada motivo para que se haga mofa del ministerio, antes bien, en todo nos recomendamos como ministros de Dios. O sea, ellos trataban de hacer, como decimos comúnmente, una muy buena letra, no por hipocresía, sino que lo vivían y tenían que también demostrarlo, ¿no? Como cooperadores de Dios en la obra de la salvación, Pablo y sus compañeros han tratado de no dar en nada motivo alguno de escándalo para que el ministerio no sea objeto de burla. Al contrario, se han presentado en todo con una rectitud divina como conviene a los que son ministros de Cristo, ¿no? Entonces, dice, ¿no? Que no nos recomendamos como ministro. Pablo, ¿no es cierto? Al expresarse en plural, incluye a sus compañeros de evangelización y él está tratando de defenderse de los calumniadores que habían aparecido y comunicar confianza a estos sus hijos en Corinto que los percibía débiles en la fe y tentados de recaer en costumbres paganas y turbados por la crisis de la iglesia de este lugar, ¿no? Ahora, pero a partir del versículo 4 viene como un canto triunfal, ¿no? Un himno a la salvación. Por eso es que va a decir, ¿no? Con mucha paciencia, en tribulaciones, en infortunio, en angustia, en azote, ¿no? En cárceles, en trabajo, en desvelo, ¿no? Y cambia la idea en pureza, en ciencia, en bondad, en amor sincero, en palabra de verdad, y así sucesivamente, ¿no? Y vemos de que él está animando a lo que se llama la paciencia en el sufrimiento, la fortaleza en las tribulaciones, la constancia en esta persecución, que es una de las virtudes más importantes. Yo les decía que Padre Cris nos enseñaba de que hay 7 virtudes, 3 teologales. El amor, ¿no es cierto?, es el que va a sobrevivir,
que son la fe, la esperanza y el amor o la caridad, pero hay 4 virtudes cardinales que se llaman, que sostienen las bisagras de la puerta de una vida cristiana, que son precisamente las que aquí está enfatizando San Pablo, ¿no? La fortaleza, ¿no? La justicia, la templanza. Estas son virtudes cardinales y la prudencia, me está olvidando la prudencia, ¿no? Entonces aquí está diciendo que el Señor, para que ellos vayan madurando y creciendo y perfeccionando en fortaleza, permite estas tribulaciones que está sufriendo San Pablo y sus compañeros en esta evangelización, ¿ya? Entonces, esta fortaleza en el sufrimiento, va a decir San Juan Crisóstomo, un padre de la iglesia, es la raíz de todos los bienes, la madre de toda piedad, que nunca será expugnada, porque es un puerto que no conoce más que el reinar de las virtudes, que son la calma en la tempestad, la seguridad en las adversidades, ¿no? Y esta gran paciencia se puede comprobar en tantas adversidades que él ha tenido que soportar, ¿no? Y en los males que todos tenemos que soportar, por ejemplo, ahorita, hermanos, sí que no es necesario, y yo les he dicho, no es de Pablo, pero de un admirador de él, Lucas 21, ¿no? 19, que va a decir, con la paciencia, con la perseverancia, salvarán sus almas, que es lo que estamos tratando para mantenernos cuerdos y encerraditos en esta pandemia y por tanto tiempo, ¿no? Entonces va a decir que en estos males, como las tribulaciones, los infortunios, las injusticias, las tribulaciones, algunas se pueden evitar con prudencia, pero otras que no se pueden impedir, ¿no? Ni pueden escapar. Por ejemplo, esto de este COVID-19 que dicen que ha sido hecho en laboratorio, ¿no? En las adversidades, como azotes, cárceles, motines, todo esto es habito San Pablo, todas estas molestias soportadas voluntariamente en favor de su ministerio, trabajo fatigoso, noches sin dormir, días sin comer, ¿no? Y luego va a haber un catálogo de virtudes que va a decir, ¿no? En nosotros debería reinar la pureza, la ciencia, la longanimidad, la bondad, en el espíritu, el amor sincero, la palabra de verdad, esta fuerza de Dios, ¿no? Que estas son las características de verdadero misionero de Cristo. En pureza de vida, en todo sentido, ¿no? Que significa la castidad, la integridad, la delicadeza, la limpieza del cuerpo y del alma. En ciencia, y que no significa solo la ciencia humana, sino en el conocimiento adecuado de los principios del cristianismo. En longanimidad, que es la anchura del alma para comprender a los demás, pero también para soportar los males sin desfallecer y sin tomar venganza. Luego, en bondad, esta virtud de la cual el hombre se muestra afable, evitando toda clase de aspereza que pudieran herir a las otras personas. En Espíritu Santo, con un espíritu de santidad propio de un ministro de Dios, ¿no? Porque Dios es santo, ya desde el Levítico veíamos, ¿no? Dios es santo y quiere que su pueblo sea santo. Él es el que comunica esta santidad, ¿no? Y porque es el Espíritu Santo el que habita como en su santuario en el corazón del verdadero embajador de Cristo y que es la fuente de donde brota el amor. Las virtudes que necesita
el ministro de Dios para llevar a cabo su misión. Luego dirá, en amor sincero, verdadero, simple, que no conoce hipocresía, en palabra de verdad, que es la predicación del evangelio, que transmite la verdadera doctrina de Cristo, ¿no? En fuerza de Dios, que es ese poder divino que ha brotado en el apóstol y gracias al cual ha podido desempeñar su carrera misionera a pesar de su debilidad. Y es también la fuerza divina que se ha manifestado en la predicación del evangelio. En calumnia y en buena fama, porque él está equipado, él y sus colaboradores, y así tendríamos que estar todos nosotros, los cristianos, con toda clase de alma, ¿no? Pero obviamente sabemos, ¿no? De que no son armas de verdad, son estas armas de las cuales hemos estado hablando para que seamos, traigamos gloria y honor a Dios nuestro Padre y a aquellos que lo aman, lo ayudan y lo defienden. Ahora también va a decir, nosotros seguimos al Señor en afrenta y desorden, y deshonra, ¿no? Que han recibido tanto de los judíos celosos que no entendieron nunca el mensaje, como de los paganos y los adversarios, entre ellos hasta a veces algunos malos cristianos, en calumnia y buena fama, que son las actitudes contrarias a las gentes que reaccionan al escuchar a San Pablo, o críticas mordaces, o buenos juicios, ¿no? Esto invita a San Pablo a poner una serie de falsas opiniones que se tienen acerca de él y que contrastan diametralmente en la realidad. Ahora, él va a entrar una especie de contraste, ¿no? Como seductores, va a decir en el versículo 6b, pero siendo veraces, como desconocidos, pero somos bien conocidos, como moribundos, pero estamos en la vida, como castigados, pero no muertos, como tristes, pero siempre gozando, como pobres y enriqueciendo a muchos, no teniendo nada, pero poseyéndolo todo. Estos contrastes se desarrollan con juegos de palabras, ¿no? Por ejemplo, seducción y verdad, ignorancia y conocimiento, morir y vivir, castigo y muerte, tristeza y alegría, porque San Pablo está pensando en momentos concretos de su vida apostólica. Finalmente, no estando ya San Pablo ligado a las posesiones de la tierra, quizás la libertad completa y total para ganar el mundo entero para Cristo, que Dios es su posesión y con Él tiene todas las cosas. Este apóstol es un auténtico embajador de Cristo y ministro de Dios. Los corintios pueden comprobarlo por sí mismos y estar orgullosos de él. Luego entra a hablar de su corazón. En el versículo 11, les hemos hablado con franqueza, con nuestro corazón abierto de par en par. No están ustedes en estrecho, sino que están en ustedes mismos. Por eso es que corresponde de que ustedes nos abran también sus corazones como ellos, los evangelizadores, habían hecho, ¿no? Entonces vemos aquí cómo él se deja llevar por sus sentimientos más íntimos, hablándole a los corintios con toda libertad, y su corazón se ha ensanchado. Él con un lenguaje metafórico les dice que los ama con todo su corazón y que ellos también en retribución deberían abrirle su corazón, porque mal que mal ellos son sus hijos, ¿no? Él los había
fundado, ¿ya? Ahora, algo hermoso que a partir del versículo 14 que nos va a decir de que somos nosotros ese santuario del Dios vivo, ¿no? Y por consiguiente, nosotros tenemos que apartarnos de toda idolatría y yugo desigual con los pecadores, ¿no? Es más, ahorita me viene el Salmo 1, ¿no? Bienaventurado el que no se sienta con pecadores ni con burlones, sino que en la palabra del Señor tiene su alegría. Y él es enfático, ¿no? En el versículo 14 de este capítulo 6, no se unan en yugo desigual con los infieles, porque ¿qué asociación hay entre la justicia y la iniquidad, entre la luz y las tinieblas, entre Cristo y Belial, entre el fiel y el infiel, ¿no? Dice, ¿qué conformidad hay entre el santuario de Dios y los ídolos? Porque nosotros somos este santuario del Dios vivo, ¿no? Por algo dijo el Señor, habitaré en medio de ellos y andaré en ellos, y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo tanto, salgan de en medio de ellos y apártense, y no toquen cosas impuras, para que ustedes sean estos hijos e hijas de Dios, de este Dios que es todopoderoso. Teniendo pues estas promesas, dice ya en el versículo 1 del capítulo 7, purifiquémonos de toda mancha de la carne y del espíritu, llevando a término esta santificación en el temor de Dios. Analizamos este texto y vemos que él resume, San Pablo, la finalidad, ¿no?, de que no debemos de unirnos en yugo desigual con los que no son creyentes, ¿no? En Deuteronomio 22:10 va a decir, no ararás con un buey y una asna juntas, ¿no? Hace el Deuteronomio esa comparación. Los cristianos y los paganos son como especies diferentes y no pueden estar unidos en el mismo yugo. Los creyentes no deben seguir la vida y las corrientes de los infieles. Pablo no condena los contactos necesarios con los paganos, sino la convivencia en el campo moral y religioso, ¿ya? Porque obviamente siempre tenemos que interactuar con todo tipo de personas y no siempre son creyentes, ¿no? Pero en el caso de una relación más íntima, más amigable, que busquemos de no unirnos en ese yugo desigual, ¿no? Porque hay una diferencia radical e incondicional en el que cree en Dios y en Cristo y en el que sirve a los ídolos, ¿no? Ahora, me impactó leer aquí en este texto que les estoy compartiendo del misionero, es un misionero del Espíritu Santo, que recién ha muerto, que en paz descanse, el padre Salvador Carrillo. Dice, Belial o Belial significa sin valor. Yo no sabía eso, no sé ustedes, ¿no? Eso sí, sabía que diablo significa el que divide, pero no sabía que Belial significaba el sin valor. Entonces, esta antítesis que opone el santuario de Dios a los ídolos, ¿no? Es el templo de Dios en Jerusalén, que ya lo habían visto mancillado por los ídolos y por eso habían ido al destierro, ¿no? Dios no admite esta profanación y la corrige con severidad, los castigó con el destierro. Las tribus del norte, hemos visto el primer curso de instrucción general a la Biblia, fueron a y 200 años la del sur, la de Judá, fue a dar a Babilonia, ¿no? Entonces,
recordemos que ese santuario del Dios vivo somos nosotros mismos, ¿no? Y nosotros somos ese lugar donde habita la divinidad, habita Dios. Ya citamos a Juan 14, 23. La comunidad cristiana es el santuario donde habita este Dios vivo y verdadero. Y Él vive dentro de los corazones humanos que le tributan adoración y lo aman. Y esto me hizo recordar a esa charla que tiene nuestro Señor con la samaritana, ¿no? Cuando le dice su vida en Tecnicolor y el otro ella le dice, veo que eres un profeta. Y entonces dime, ¿dónde hay que adorar? ¿Acá en el monte Garizim o donde ustedes adoran allá en el templo de Jerusalén? Y el Señor ahí dice, ¿no? La verdadera religión viene de los judíos, como diciendo, en el templo de Jerusalén, que es, ¿no es cierto?, construido dentro de los judíos, ¿no? Pero yo te digo, y esto es lo hermoso, y hemos llegado a esa hora, hermano, en que ya no va a ser necesario adorar a Dios ni en el monte Garizim, ni en el templo de Jerusalén, sino que Dios se anda buscando adoradores en espíritu y verdad, o sea, en lo interior de nuestro corazón. Es muy bonito, ¿no? Esto de Juan 4:23, ¿ya? Ahora vemos de que él concluye este pasaje con diciendo de que hay estas promesas que exigen, sin embargo, una purificación de parte nuestra y una santificación en este santo temor del Señor, ¿no? Porque no obstante nuestro bautismo, los cristianos nos podemos volver a manchar a lo largo de nuestra vida y para ser estos verdaderos hijos e hijas de Dios, dignos de este santuario de Dios, necesitamos continuamente ser purificados. Se requiere esta remoción de todo lo que puede manchar la naturaleza humana, en la carne o en el espíritu, porque la pureza tiene que ser completa. La purificación no basta. Hay que trabajar por llevar a término esa obra de santificación en el santo temor al Señor, porque es un constante proceso de consagración a Dios, recibiendo una participación de su misma santidad, porque solo Él que es santo puede hacernos a nosotros santos. Bien, entonces vemos en este capítulo 7 de segunda de Corintios, ¿no? Que vuelve a insistir San Pablo, dennos cabida, o sea, escúchennos, ¿no? Porque grande es mi confianza en ustedes, grandes los motivos, dice, ¿no es cierto? Porque yo estoy lleno del consuelo y sobreabundo de gozo en medio de toda nuestra tribulación, ¿no? Entonces vemos de que él está pidiéndole nuevamente que le tengan esa confianza, ¿ya? Vemos de que esta otra expresión que tiene en el versículo 3, ¿no? Les he dicho que están en nuestros corazones para morir juntos o vivir juntos. ¿Qué es eso que nos está diciendo San Pablo? Que la muerte es un simple paso porque la vida eterna ya ha comenzado en ello, ¿ya? Ya hemos mencionado antes de que, y aquí nos amplía la idea San Juan, en Juan 10:10, cuando va a decir yo venía para que tengan esta vida abundante, y en Juan 17:3 dice, y esta vida eterna, esta vida en plenitud, es conocer al Padre y conocer al que le ha enviado, ¿no? Entonces, y hay un pasaje en Apocalipsis 6:20 que también nos va a decir, ¿no? Bienaventurado del mismo Juan, el que ya ha experimentado, ¿no es cierto?,
la primera resurrección. La segunda muerte no tiene valor porque ya son estos sacerdotes que están ofreciendo su culto al Altísimo. Lo estoy parafraseando, como para decir, los que ya han sido bautizados en Cristo Jesús, la muerte física ya no tiene ningún valor, ¿ya? Porque ya desde este bautismo, y como que, si nos fijamos cómo bautizan los sacerdotes a los bebitos, le dicen yo, te consagro como sacerdote, profeta y rey. Sacerdote para rendirle culto a Dios ya desde esta vida en carne, profeta para proclamar la palabra de Dios y rey para reinar con él algún día en el cielo, pero antes servir en esta tierra, ¿no? Es así como Cristo, el rey del universo, se declara en el evangelio cuando dice, yo no he venido a que me sirvan sino a servir, ¿no? Y los que están llamados a serme discípulos de él tienen que hacer lo mismo, ¿no? Entonces, él como pastor está lleno de gozo del Espíritu, aunque está padeciendo tribulaciones, porque está este Espíritu Santo habitando en su corazón, y este Espíritu Santo es el que le da esta alegría, ¿no? Y ya comienza a decir cómo fueron atribulados por los de afuera y también por los de adentro, ¿no? Y bonito el versículo 6 de este capítulo 7 que dice, Dios que consuela a los humildes, nos consoló con la llegada de Tito. Me impacta, hermano. Como dice, apartando un poquito de Pablo, vamos a Mateo, bienaventurados los mansos y humildes de corazón, ¿no? Porque ellos heredarán el reino de los cielos, va a decir Mateo 5:3. Y nuestro Señor Jesucristo en ese evangelio, esto lo estoy diciendo para ampliar esta idea de la humildad, en Mateo 11:29 va a decir, sean mansos y humildes de corazón como soy yo, para encontrar paz en sus almas. Y Tomás de Aquino va a decir, ¿no?, que es la virtud sin la cual no podremos llegar a la patria celestial. Entonces, Dios es el consuela a los humildes. Que el Señor nos conceda esa gracia de la humildad para que sintamos a plenitud ese consuelo divino, ¿no? Y bueno, vino Tito, ¿ya? Y él les dio esta muy buena noticia de, de que los corintios habían reflexionado, habían dado vuelta al asunto, ya no estaban díscolos, y eso lo llenó de alegría a San Pablo, ¿no? Y luego va a decir, ¿no es cierto?, para referirse a esa carta en lágrimas, pero que él la escribió no por ofenderlos, sino para llamarlos al arrepentimiento. Y esto es bonito en el versículo 10, del capítulo 7, porque la tristeza, según Dios, obra arrepentimiento en orden a la salvación, el cual nunca pesa. En cambio, la tristeza del mundo produce la muerte. Diferente, ¿no? La tristeza, según Dios, a la tristeza del mundo. La tristeza según Dios es para llamarnos al arrepentimiento, para llamarnos a la salvación, ¿no? En cambio, la otra, causada por pérdida de bienes o pérdida del camino de la voluntad de Dios, no solamente es estéril, sino que lleva a la desesperación y a la muerte, ¿ya? Entonces, vemos de que este comportamiento, ¿no?, que han tenido los corintios, le ha traído esta grande alegría a San Pablo, y como Dios, él también los perdona y borrón y cuenta nueva, como podemos decir, ¿no? Después, en el versículo 13 va a decir,
nos hemos alegrado, sigue con la alegría de, ¿no? Por las noticias que ha traído Tito, pues esto ha tranquilizado su espíritu por todos ustedes. Este Tito ya ha resultado, ¿no es cierto?, que su corazón se ha ido más a recordar la obediencia que todos ustedes han tenido, cómo lo acogieron ya con este temor y temblor que hablamos al comienzo de esta clase, ¿no? Y me alegro, dice, de poder en todo confiar en ustedes. Tito no ha quedado defraudado, sino que habla de las cualidades de los corintios y que esta obediencia de los corintios ha demostrado ese respeto, ese temor con que lo recibieron a él y que lo ha llenado de tranquilidad tanto a Tito como al propio Pablo, ¿no? Y esto del temor y temblor va a aparecer en algunas de sus epístolas, también en Filipenses, que quiere decir que es esa actitud que tiene que tener el ser humano ante Dios, ¿ya? Si algún día hacemos profetas con ustedes, como estoy haciendo en otros cursos, eso se ve mucho en el profeta Isaías, en el primer Isaías. Él, aunque era un hombre, apartándonos un poquito de San Pablo, pero para que vean este asunto del santo temor al Señor, porque comenzamos la clase y estamos terminándola, como yo que soy un hombre de labios impuros, va a decir en Isaías 6, estoy aquí ante el trono de Dios. Y ahí viene el querubín y con este tizón ardiente le sella los labios. Porque Isaías, el Señor elige sus servidores de todos los ámbitos y de todas las clases sociales, razas. Él no hace acepción de personas, obviamente, ¿no? Y lo vamos ver bien claro que lo dice en Gálatas 6, en Gálatas, ¿no? Cuando va a decir este Isaías, este profeta, era un hombre muy cultivado, era pariente del rey, sus escritos son catalogados como los de Teresa de Ávila y San Juan de la Cruz por su pulimiento y la belleza, ¿no? En la crítica misma de sus escritos, como un gran bate de la literatura universal. Y fíjense, aún siendo y capacitado con tantas cualidades humanas, hombre educadísimo, ministerio divino, profeta de Dios, sin embargo, él se sentía tan pequeño ante la grandeza de Dios. Y no es que no le tengamos confianza a nuestro Señor, mucha confianza, mucho amor. Sabemos que es nuestro papito querido, así nos lo ha revelado nuestro Señor en el Evangelio. Sabemos que Él es misericordia, ¿no? Sabemos que también por el propio Juan 3:16, que Él nos ha amado tanto que ha enviado a su propio Hijo para que nos salve. Pero sin embargo, hermanos, tenemos que tener ese santo temor, esa santa reverencia que se manifieste en ese querer obedecerlo y seguir ese camino propuesto para cada uno de nosotros. Yo les dije que lo que más me impactaba era cómo Dios nos creó libres, con nuestra libre elección, ¿no? También lo que me impacta, que nos hace únicos. Y ahorita, si somos 7 billones y medio de humanos en este planeta, el Señor tiene 7 billones y medio de caminos de santidad. Porque, y lo va a decir Juan al final, ¿no? Y yo parafraseando y el lenguaje popular, lo que es para Pedro no es para Juan. Seamos coherentes, seamos obedientes a este camino propuesto de amor y de santidad que nos ha reflejado San Pablo en esta epístola.